Hola y bienvenidos a nuestra sesión 30 de Alocaso. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Jacqueline Danza de Boca Raton en la Florida. Jacqueline ya lleva muchos años en el sector inmobiliario, viene originalmente de Venezuela y ahora se dedica mucho al sector inmobiliario, especialmente de la parte comercial, pero también obviamente está todavía trabajando en la parte residencial. Habla varios idiomas que me fascina y estoy muy orgulloso tenerla hoy con Alocasa y hablar con ella hoy. Bienvenidos a nuestra sesión, Jacqueline. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia hoy? Gracias, Michael. Para mí un placer. Eh, bueno, sí estoy ubicada en Boca Ratón, Florida. Considero que es el punto medio entre el norte y el sur porque yo cubro todo el estado de la Florida. Mi empresa Deluxe Real Estate Services trabaja tanto la parte residencial como la comercial, la industrial. Yo me concentro sobre todo en la tierra para desarrollo. Y sí, ha sido un viaje muy bonito dentro del mundo profesional porque yo comencé en bienes raíces y cuando decidí que me quería retirar, quise retirarme en bienes raíces. Entonces, lo que sucedió en el interín ha sido un tren de aprendizaje y el tren todavía no ha parado. Sí, perfecto. Estaba viendo como todos tus certificados que has obtenido durante tu profesión y tu experiencia en el sector de bienes raíces. Cuéntanos un poco, en primer lugar, cuál es el tipo de certificado que se puede obtener en el sector y cómo se puede distinguir como una persona como super profesional en el sector de bienes raíces y de pronto también para una persona que quiere comprar, diferenciar con quién trabajar y de pronto como con quién de pronto no trabajar. Bien, debemos partir de la base que antes de hacerme profesional de bienes raíces en Estados Unidos, concretamente en el estado de la Florida, yo vengo de tener estudios legales en los cuales yo trabajé la rama de bienes raíces desde ese otro lado del escritorio. Entonces, como abogado, yo representé muchos clientes, tanto dueños de propiedades como inquilinos, en materia residencial, muy poco, pero sobre todo en materia comercial e industrial. Cuando yo decido, después de haber ejercido mucho la profesión, tanto fuera de Estados Unidos como dentro, en los diferentes ámbitos y saco la licencia, que es la primera parte que tú tienes que hacer en los Estados Unidos, es convertirte en agente inmobiliario a través de un curso que haces con unas cuantas horas para obtener la primera licencia. Inmediatamente hice el curso que viene y debes hacer dentro de los primeros 2 años. Y así fui recorriendo hasta que logré hacerme el que llaman de broker para poder tener mi propia empresa. Cada 2 años tú tienes que renovar esa licencia y te obligan cierta cantidad de horas. Hay un curso predeterminado que dicen que es el mismo y la gente lo hace. Yo preferí invertir toda esa cantidad de tiempo en hacer cursos que me especializaran dentro de mi rama comercial. Soy de las personas que considera que la parte comercial existe solo por la parte residencial, es decir, la gente, las personas se van a mudar donde están los trabajos, donde están las oportunidades de empleo y donde hay ciudades que van a estar en vías de crecimiento. Sin esa parte residencial, lo comercial y lo industrial generalmente no van a ocurrir. La parte industrial quizás cumple un factor importante en el cual por alguna razón necesidad de un gran espacio o las cercanías de un aeropuerto o de un río o de un mar, se establecen esas industrias, se establecen los almacenes o los galpones. Y entonces en su alrededor también van a haber residencias y luego alrededor de esas van a estar la parte comercial que vienen a ser las tiendas, los edificios de oficina, los centros comerciales, las escuelas, etcétera. O sea, dependiendo del núcleo de la ciudad
Eh, si es por aspecto histórico, la parte residencial es la que crea luego el entorno de lo comercial y lo industrial, o si es por su entorno industrial, va a crearse el otro ambiente. Pero siempre es la gente la que va a indicar dónde va a estar el futuro, qué se va a explotar y cómo se va a explotar. Y eso es lo que va a mover el dinero en materia de bienes raíces. Interesante, tú estás diciendo que la gente está definiendo como el futuro. Eh, ¿Cómo me lo puedo imaginar? Es decir, como, porque yo me imagino que hayan muchos estudios que hacen como mucha investigación. Yo pensé siempre como que sea, no sé, sobre la tierra. Es Sí. también como sobre la sociedad, cómo es el movimiento de las personas, no sé, como de pronto, como también del porcentaje, cómo están haciendo, cómo se están creciendo las familias y todo eso. ¿Cómo me lo puedo imaginar? Claro, esto es una carrera que va directamente relacionada al mundo financiero. Los mismos análisis que se hacen en materia financiera se hacen en materia de bienes raíces. Ujú, Cuando tú vas a hacer análisis en materia de bienes raíces, comercial o industrial, aplicas esos análisis financieros. Por eso tú puedes ver que de repente te asombra ver cursos de más que no necesariamente, o sea, curiosidad también, eso depende ujú, del profesional. En el caso mío, soy una persona que siempre he tenido hambre ujú, de saber ujú, un poquito más porque cada vez creo que sé menos. Entonces te voy a dar un ejemplo, el de la Florida, ujú, Miami. ujú, Miami es una ciudad cosmopolita donde la gente gusta ir para vivir, por supuesto, invertir en bienes raíces para dejar algo fuera de su país si son extranjeros o si vienen del norte por el clima. Es una ciudad que te ofrece una cantidad de tiendas, una cantidad de logísticas en materia de industrial, transportaciones de todos los estilos, tanto en aviones como en trenes, como en subtrenes y obviamente vehículos, porque no es una ciudad transitada, a menos que estés en una zona como Brickell o Downtown, que llegaste y lo puedes caminar todo, ujú. o en South Beach. Es una ciudad que para ir de un punto a otro necesitas vehículo o necesitas movilizarte. Y si tú ves cómo Miami se ha desarrollado alrededor de esa atracción por su puerto, por su aeropuerto, por la historia, por toda la cantidad de atractivo que las personas han traído a la ciudad y los desarrollos entonces se han inspirado para poder ofrecerle algo a las personas, te la puedo comparar con un Jacksonville. Jacksonville tiene uno de los puertos más interesantes dentro de Estados Unidos porque es el más profundo, es donde llega la que llamamos la carga pesada. Y Jacksonville hasta hace poco fue una ciudad durmiente. Ujú, Y cuando hace poco estoy hablando de entre las centurias, estoy hablando de hace unos pocos años atrás, vamos a decir concretamente 20, por decir un número. ujú, Una ciudad donde hay una historia muy linda, donde la Clínica Mayo decidió colocar una de sus sucursales para poder atender gente con diversas enfermedades, entre ellas donde se especializa mucho es el cáncer y por eso fue bien conocida. Su capacidad dentro de la industria de salud fue interesante, pero debido al mundo industrial, porque al llegar estos barcos con la carga pesada, con camiones, con neumáticos pesados, etcétera, que no podían calar en Miami o ujú, en Fort Lauderdale o en Tampa, Jacksonville se hizo muy famosa dentro de lo que es la logística. ujú, Y pues de ahí vienen los camiones que traen la mercancía hacia el sur o que la llevan al norte, el resto del país y Canadá. Están los trenes, el aeropuerto, o sea, es una ciudad que ha ido creciendo vertiginosamente, se ha expandido muchísimo y es una ciudad que mucha gente se están reubicando porque, número uno, se han abierto mucho más puestos de trabajo, es económica para vivir o lo fue hasta hace poco. Ya sus precios han estado subiendo porque ha habido mucha demanda y esa demanda ha generado que las personas tienen que responder. ¿Quiénes son las personas? Los desarrolladores y los desarrolladores tienen que ser para viviendas urbanas, la parte ujú, residencial, para la parte de comercio entre lo que son los negocios, retail,
este, servicios de salud, servicios de transportación, todo lo que viene a ver con la logística y la parte industrial entre lo que llamamos flex space, que es una combinación oficina y almacén, Ujú. almacenes de todos los estilos, muy grandes sobre todo, y todo lo que viene a ser la transportación de esa mercancía que llega. Entonces, lógico, Jacksonville no es un Miami, Ujú. pero no dista mucho en cuanto a todo lo que ofrece un Miami está en Jacksonville también de alguna forma u otra. Ujú. Pero la gente solo conoce Miami porque es lo que se ha divulgado dentro de la parte del mercadeo. Si la gente mercadeara en un Jacksonville, Jacksonville estuviera saturado como lo está Miami, pero entonces también cambiaría su infraestructura. Tuviera Claro. exactamente los mismos problemas que un Miami. Y entre el medio tenemos a Mickey Mouse en Orlando. Entonces Orlando se ha expandido muchísimo, es una ciudad muy vertiginosa con una complejidad hermosa porque se ha hecho a través de lo que antiguamente se pensaba que iba a ser el mundo de la ganadería y las naranjas, se Ujú. convirtió en un parque turístico. Ese parque turístico ha traído gente de todas las partes del mundo, han tenido que desarrollar el sistema de salud, tienen hoy día, cuentan con unos hospitales de todas las índoles, para niños, para gente con cáncer, todas las denominaciones religiosas han abierto sus casas de salud para estas personas. Aeropuerto internacional, el sistema de cargo que existe en Orlando es muy interesante, sobre todo porque está en el corazón de la Florida y su cargo se mueve para Jacksonville, para Tampa, para Fort Lauderdale y Miami. La cantidad de transportación humana también es muy interesante porque lo hay por tierra, hay los servicios de transporte que van del aeropuerto de Miami al aeropuerto de Orlando. Ujú. Por fin ya quedó, después de tantos años que yo tengo viviendo aquí, que son casi 30, por fin se aprobó el que se haga el tren desde el aeropuerto de Orlando hasta Miami. Entonces Ok. todo eso, sí, todo eso son cosas que tú vas viendo cómo se mueven las ciudades. También acuérdate que, por ejemplo, tenemos Latinoamérica ahí mismo y Miami dicen que es la puerta de Latinoamérica. Ujú. Cuando hay problemas de desestabilización en nuestros países latinos, léase, en una época fue Colombia, teníamos muchos colombianos, hoy día tenemos muchos venezolanos, los brasileros van y vienen, tenemos también los argentinos, tenemos mucha influencia peruana. De Centroamérica, tenemos quizás los mejores trabajadores en muchos lugares como en el campo, Ujú. en el sistema de la construcción. Contamos con todos esos centroamericanos hermosos que son los que ayudan al desarrollo de estas ciudades también, porque son una mano de obra muy necesaria Ujú. y a la cual no se ha dado la atención que se merece, sobre todo en materia de inmigración. Absolutamente. Ujú. Eh, entonces, toda esa complejidad se reduce a cosas hermosas. Dicen que la Florida está hecho absolutamente de gente de otras partes del mundo y puedo decir que sí. Es verdad, la gran mayoría vienen de Latinoamérica, tenemos una influencia canadiense muy grande, europea también y obviamente ahora asiática. Nos han descubierto y nos han invadido. Es una cosa que, eh, insisto, la gente son las que van a mover el pueblo. Tú ves ahora que hay colonias de pueblos chinos, que hay colonias de gente rusos, que hay las colonias, por supuesto, de gente de definidos países. Por ejemplo, cuando tú hablas de Doral en Miami, hablan de Doralzuela. Tuvo hace como 15 años, era entre colombianos y venezolanos la gran mayoría, hoy día ya son más venezolanos. Lo Ujú. mismo pasó con Weston, se le llama Westonzuela, aun cuando Weston se inició y el desarrollo se creía que iba a ser un poco absurdo poner gente que pagaran esas cantidades de dinero por el desarrollo de la tierra, pero en efecto se convirtió en una urbanización muy exclusiva, Ujú. donde las mejores familias de Colombia y Venezuela se establecieron. Entonces, ello ha creado urbanizaciones interesantes. Alrededor de estas urbanizaciones tenemos entonces los servicios de restaurantes, los servicios de correspondencia, tenemos todas estas otras vías y ya se han dado cuenta las clínicas privadas que tienen que abrir centros cercanos a estas urbanizaciones. Ujú. Entonces, como ves, dicen que es exclusivamente de cierto país. No, mentira.
Ahí puede vivir algún brasilero, puede vivir algún ruso, puede Ujú, vivir alguna persona, pero eso es lo que ocurre. Eh, la gente que vivió en Connecticut con descendencia de Puerto Rico, ujú, la época de la crisis o antes de la crisis del 2008, ellos bajaron a invertir en el 2005-2006. Invirtieron muchísimo en Orlando, sobre todo, que es donde se establecieron, y se trajeron su gente de la isla. Entonces fue una reunificación familiar entre los que vivían en el norte, mayormente Connecticut, podían ser de New Jersey ujú, también. Se juntaban con su familia de la isla y compraban en Orlando o Central Florida. ujú, Cuando en 2 años llega la crisis, hubo una crisis social muy grande que obviamente venía afectada de la crisis financiera, ¿verdad? Y todo ese caos hizo que la gente volvieran a ciertos lugares y se reubicaran. Pero en la medida que en la isla fue abatida por huracanes, esa gente volvían otra vez a la Florida Central. En la medida que los negocios fueron dándose un poquito de una forma mucho mejor en el norte, ujú, fueron surgiendo otra vez en el sur. Y el clima hace una atracción muy especial para gente que viven en el frío, ujú, sea en el norte, para los que viven en Europa, Norteamérica, como Canadá, inclusive el frío del sur, como los que están en Argentina, por ujú. ejemplo. Este, y así la gente llega y van haciendo sus pequeños núcleos y se van juntando y tú ves como en Sony Isle hay una época donde solamente los rusos andan, que vamos a decir es la época de invierno aquí, Ujú. como después en nuestra época de verano se llena de brasileros, porque viene a ser la época fría para Claro. ellos. Weston y Doral sí van a seguir siendo impregnadas por la mayoría venezolanos. Después tienes otras zonas donde se va mucho más la República Dominicana y eso ocurre en todas las ciudades. En Tampa también tienes tus focos. Se van es por lo que lleva su nacionalidad, no así su profesión. Ujú, Tú no vas a decir que hay una urbanización hecha de puros médicos, claro. porque no existe. Pero, por ejemplo, en la zona este de Orlando, donde está Lockheed Martin, hubo una época hacia el norte, vía Sanford, Lake Mary, donde la mayoría de las personas lo estaban llamando el pequeño Silicon Valley de la Florida Central, Ujú, porque todos esos genios en computadoras que venían a prestar servicios de una manera más económica que donde están ellos en Silicon Valley, se estaban reubicando estratégicamente en la Florida Central, tenían la NASA, ahí mismo tenían Lockheed Martin o Martin Marietta, y tú podías ver cómo ellos por su profesión se estaban creando pequeños pueblos de personas muy intelectuales en eso, pero, pero no funcionó así, no se claro. ocurrió por la profesión, ocurre más que todo por la nacionalidad. La sangre atrae la sangre y todos los seres humanos tienen sus necesidades primordiales y básicas que ser cubiertas. Es lo que hacen los desarrolladores y yo por eso mi pasión dentro de los bienes raíces es ayudar a estos desarrolladores identificar no solamente la tierra, sino propiedad cualquiera para poder transformarla según la necesidad de estas personas. Bien sea hacer desarrollos residenciales, y por eso se hace residencial en mi empresa, desarrollos comerciales para los centros comerciales, para hacer las tiendas, para hacer centros comerciales cerrados con aire acondicionado o abiertos para caminarlos, para centros industriales, donde hay zonas industriales con almacenes de todo tipo de tamaños y todo tipo de logísticas. Se empieza con los más pequeños, como son los storage all, para que la gente pueda almacenar sus pequeñas cosas de las casas. Después vas a otros que se llaman flex space, que son una combinación de oficina con almacén. Y luego lo que son los almacenes propiamente dichos, con techo bajo, techo alto, y vas a los centros Ujú. logísticos. Perfecto. Esas, a mí me fascina todo el conocimiento y pues todo lo que estás sabiendo sobre la Florida, especialmente que no estás tan enfocada en solamente Miami, porque yo como extranjero, pues yo casi siempre, pues por ignorancia obviamente, digo como Florida, Miami, y lo que me interesa mucho es como también lo que estás diciendo sobre el movimiento entre la Florida y esos microcosmos, no sé si se puede decir así,
Sí, pues. segregado por las culturas. Y entonces me imagino parte de los estudios, como lo mencionabas, es también como saber exactamente, pues no solamente cómo está yendo ahora, pero la historia de de cada sector y de cada región. Entonces, tú, tú puedes decir que tú acabas de mencionar también que Jacksonville está también como ahora tiene esa tendencia. ¿Cuáles más tendencias puedes ver? ¿También ves una tendencia que el dinero ya está saliendo un poco de Miami mismo y saliendo un poco afuera, así en las partes afuera de Miami, o aún no es así? Sí, por supuesto que sí, eso Ok. ocurre en las grandes ciudades. Cuando las grandes ciudades la gente se siente asfixiada por varios motivos. El primer motivo vamos a llamarlo el económico. Ujú, Cuando empiezan a subir los alquileres y tu entrada de dinero en tu trabajo no sube, tú enseguida ves que tienes para el mismo trabajo en otra ciudad donde puedes pagar un alquiler más económico. Te mudas. ujú. Por eso mucha gente han salido de Miami hace muchos años atrás, se reubicaron en Fort Lauderdale y cuando Fort Lauderdale fue colapsando se fueron ubicando un poquito más arriba y entonces tú ves como estos pueblitos playeros que antes eran insignificantes, hoy día son ciudades bellísimas. Ujú. Te doy un ejemplo del Ray Beach. Del Ray Beach era una ciudad donde uno pasaba por la A1A o por la US 1 y hoy día es una de las ciudades más caras que hay en la costa del este de la Florida. Eh, Luego tienes en la costa oeste que la gente va por esos atardeceres espectaculares, pero un Fort Myers era un lugar donde iban gente en mochila hace 30 años atrás. Hoy día es una de las ciudades más espectaculares que hay. En la materia de bienes raíces tiene su balance, pero nunca va a ser tanto más caro que Miami en Ujú, general o que un Boca Ratón, ujú, por ejemplo. Y luego dentro de las mismas ciudades también tienes tus ujú, zonas económicas, que es obviamente donde viven la gente trabajadora o la gente que vienen a ser mantenidas de alguna forma con pagos del gobierno. Y tienes tus zonas exclusivas, zonas donde solo puede vivir el pudiente. ya. Entonces, eso pasa en vías generales, pero sí, el dinero corre de Miami por muchos valores. Número uno, como tú bien lo indicas, quizás por su puerto y su aeropuerto internacional es donde primero se llega. Ujú, Y al tú estar, vamos a decir, alumbrado por lo que esa ciudad te ofrece, por el calor de la gente, por la belleza de sus playas, por sus tiendas, por todo, ujú, como bien critican para positivo, lo critican para negativo, pero es una atracción. Y mucha gente lo que vienen es a pasar un buen rato. Vienen, les gusta disfrutar su comida, sus tragos de noche, sus discotecas, al día siguiente van a la playa, se van de compra y se regresaron a su país o regresaron a su ciudad de donde venían e hicieron lo que tenían que hacer. Otros prefieren escapar del invierno y pasarse más de 3 meses. Entonces, cada quien tiene sus necesidades. La gente que viene con necesidad por mantener a su familia en sus países de orígenes son otro tipo. ujú. eh, Tú siempre tienes que lidiar con la materia de inmigración de alguna forma u otra. Y luego también tienes que lidiar con la parte de los que les gusta invertir. Hay muchos que dicen, muy lindo, muy bonito, pero yo jamás viviría ahí. Ahora sí pondría mi dinero ahí. Sí me compraría una cosita para dejarla alquilando y Ujú, quizás ir a visitarla de vez en cuando. ujú, Eso es perfectamente válido. Y un Miami sirve para eso, porque en un Miami siempre va a haber gente moviéndose, ujú. que por eso se hizo también en Orlando, porque con los parques siempre vas a tener gente Claro. visitando parques y la gente van a querer invertir alrededor de los parques. Entonces, lo mismo ocurre en lugares donde inteligentemente hay muchos buenos centros de salud, como en Jacksonville, Ujú, otros en Tampa, que son quizás un poquito más módicos que los que están en Miami. ujú, Entonces la gente van a ir a hacerse sus cirugías de cualquier estilo a estas ciudades. Y todo eso genera que se desarrolle toda una infraestructura de la ciudad. Pero sí, cuando de repente se acaba la parte de trabajo, la gente se muda a donde pueden conseguir trabajo. Cuando la ciudad está pasando, mmm,
Por ejemplo, estragos económicos Ujú, de, de ponerlo más caro o de ponerlo más económico. Tú vas a ver cómo la gente o se mudan para afuera o se mudan para adentro. claro. Y eso es lo que estás No, haciendo. Sí, es interesante porque así se nota que no tiene que ser Miami. Puede ser también no, como Tampa, puede ser Jacksonville y de pronto hay más, todavía mucho más espacio para la valorización del inmueble, de la propiedad. De pronto, no sé. sí. Es una de las primeras cosas que yo le pregunto al inversionista, Ujú, cuando vienen con la mentalidad inversionista. Primero le pregunto si vienen a vivir y van a hacerse su parte de inmigración y qué dijeron o qué hablaron con el abogado de inmigración. ujú, Y si no es eso, es inversión, entonces le pregunto en dónde, para saber qué tanto conoce la persona de aquí. ujú, Y después le pregunto cuánto, porque sin dinero no pueden ujú. comprar. Cuando me vienen con una idea absurda, les digo que yo quiero que me ilustren, por eso yo aprendo más. Quizás los diplomas que tuviste no lleguen ni a la mitad de lo que yo aprendo con mis clientes. Pero entonces voy sacando un perfil y un criterio de ese cliente y le voy educando. Muchas veces viene la gente, no, yo quiero comprarme un apartamentico baratico en cualquier cosa así para generar. Yo digo, ok, pero usted sabe que en Estados Unidos, por ejemplo, usted tiene que pagar un condominio que le llamamos HOA, que es un Homeowner Association. Hay lugares donde hay dos condominios. Ah, ¿y cómo es eso? Bueno, en Estados Unidos eso es caro, aparte de pagar los derechos de propiedad, aparte de pagar, etcétera, etcétera. Entonces yo le voy sacando primero lo que serían los gastos, Ujú, para después que se me vayan enamorando de lo que es lo que primero otras personas los alumbra y sí. les ilustra. Mira este apartamento tan hermoso, tan bello, con todas estas piscinas y estas vistas, te cuesta tanto. Y Ujú, te lo puedo alquilar en tanto más. Mentira. Primero vamos a empezar, ok, eso es lo que cuesta comprarlo. ¿Cuánto dinero tiene usted mensual para mantener ese apartamento tan bello que compró en ese precio tan espectacular? Porque no es el precio del apartamento, es lo que te cuesta mantenerlo hasta que esté bien alquilado, soñando y esperando que ese inquilino le va a salir bueno y que va a estar renovando el contrato de arrendamiento con incrementos de la mensualidad todos los años, porque eso pasa en todas partes del mundo. Que de verdad aquí funciona un poquito mejor que, vamos a decir, en Latinoamérica, el sacar un inquilino que por falta de pago es posible. Que el inquilino te destroce el lugar o no, es posible. Esas cosas ocurren. Aquí de repente hay un poquito más de leyes y funciona un poco mejor. Pero caos existe en las grandes ciudades. En un Miami hay caos poder sacar un inquilino, no son 3 meses, unas veces son más tiempo, y son inquilinos muy bien educados, como lo hacen los inquilinos en todas partes del mundo, que saben muy bien cómo van a hacer la estrategia para meterse en ese lugar y no salir hasta cierto tiempo. Pasa en todas partes del ya. mundo. Entonces yo, un criterio de un cliente que viene a invertir, primero comienzo por saber qué conoce de la Florida. Solo Ujú, Miami, ¿por qué Miami? ¿Y qué conoce de Miami? ¿Conoce Little Havana? ¿Conoce Little Miami River? ¿Conoce Coral Gables? ¿Conoce un Weston? ¿Conoce un Doral? ¿Quién es mi cliente? ¿Es un canadiense? ¿Es un argentino? ¿Es un francés? ¿Y qué tanto conoce? Solo Miami Beach. Entonces, y solo tengo $80,000. ¡Wow! Y quiero que me produzca tanto. Bueno, entonces vamos a hacer lo posible. Con 80,000 te sirve de pronto pago para meterte en una deuda de 300,000, porque menos de eso no vas a conseguir nada decente que te procure esa cantidad de dinero. Ahora, para tener un apartamento de 300,000 en Miami Beach, porque es lo único que conoces, tienes que pagar una mensualidad de aproximadamente unos $1,000 entre los impuestos de la propiedad, entre mantenimiento y entre misceláneos. Puedes pagar $1,000 mensuales hasta que esté el apartamento alquilado, lo hacemos. Si no, vamos a mudar esos $80,000 a Lake Okeechobee, o vamos a llevarlos a una zona fuera de Orlando o de Tampa, o vamos a movernos en algo, porque lo que tú quieres es invertir, no me vas a usar el corazón. Ay, no, pero yo quiero un lugar para llegar a Miami cuando yo viaje a Miami. Entonces vamos a caer en esta realidad. Déjame mandarte cierta zona. Cuando vengas a Miami, yo te enseño esa zona, o vas y haces turismo y vas a ver que lo mismo que puedes alquilar aquí, lo puedes alquilar allá, te cuesta tanto, y estas son las realidades. Y eso es lo que yo pienso que los clientes deben tener con un profesional, cualquiera sea,
un entendimiento clave. Todas las relaciones humanas que se establezcan en materia de negocios, en materia de relaciones personales, en materia de familia, tienen que tener trust, tienen que tener una confianza, tienen que saber decirse la verdad y ser honestos, porque nada haces con tratar de tapar el sol con un dedo hoy y después mañana venir con una excusa cualquiera. Sí. Entonces, no se gana. Yo pienso que ser honesto con el cliente es desde una vez y Oh, no dejarle ver las flores del jardín nada más, sino que esas flores pueden ser que tengan espinas o que hay gusanos debajo o que hay cosas. Yo creo que es mucho más honesto, más claro y el espectro más amplio de establecer una buena oh, relación. absolutamente, me encanta tu proceso, me encanta también cómo, cómo lo describes porque me imagino que sí, es como a veces se brilla una imagen y se pinta, perdón, se pinta una imagen y diciendo, ah, ok, eso es tan hermoso y XX y solamente se pone o se toma como dos datos, como la compra y Sí, el arriendo y ya, pero pues, bueno, sí, si esa casa también tiene una piscina, pues hay que pagar más administración para la piscina, hay que pagar más administración para el jardín XX y mucha gente no lo está tomando en cuenta y como también lo dices, como si es para una inversión, sinceramente, no le debería importar tanto, pues, la propiedad, el bien. Es más como, exactamente. eso es más como un cálculo de riesgos, de ingresos, pues es un Excel más o Exacto, menos. El otro es, exacto. sí, si yo quiero vivir ahí, pues sí, debería gustarme, debería estar bonito, pero sinceramente, solamente para estar seguro que obtenga mi dinero, pues sinceramente, ¿para qué me importaría? Si hay un inquilino que está pagándolo, perfecto, ya. Exactamente. Y me ha pasado mucho. Tengo personas que me llegan con una idea y una vez que yo los entrevisto estoy dándome cuenta que de lo que sacan de la boca para afuera es totalmente diferente a lo que quieren de verdad. Y les presento en un ejemplo lo que ellos me están diciendo. Y es impresionante cómo automáticamente cambia el panorama. Entonces, cuando me vienen a buscar el apartamentico que está en tremendo edificio, que está ubicado en Aventura o en South Beach o en X, yo les presento lo que es un dúplex por el Ujú. mismo precio, en un lugar donde no hay que pagarle a una tercera persona para que haga el jardincito ni nada, y cómo entra y sale el dinero, cómo se mantiene, etcétera. A mis amigas, que a lo mejor por producto de viudez o de un divorcio les queda un dinerito, les digo que lo inviertan, porque no hay como mejor inversión solidez en el mundo, pero a largo plazo tienes que entender que una vez que tú inviertes en finca raíz o en bienes raíces, eso no es un dinero que lo haces disponible en efectivo inmediatamente. Ujú. Tiene que venir una de esas olas de mercado en la cual el vendedor es el que manda y tiene la batuta. Casi siempre en los mercados inmobiliarios el que tiene la batuta termina siendo el comprador, que por más que el vendedor pone cuánto es el precio, el comprador es el que decide si compra o no. Ya. Y hasta que eso cambia, es muy corto el lapso donde dominan los vendedores versus el lapso donde dominan los compradores. Ujú. Y ahí es donde el mercado siempre oscila. Sí, yo pienso que nada más sano para cualquier persona es ese criterio. Obviamente, mi punto es dejar un legado. Ujú. Mi punto es hacer una amistad que pase el tiempo, si nos comunicamos o no nos comunicamos, es una amistad de respeto porque yo le valoricé el tiempo y el Ujú. dinero a esa persona inversionista. Si yo lo que hago, como hace mucha gente, es pensar en cuánto dinero voy a cerrar para poner el pan en la mesa, para poder comprarme los zapatos o el carro que yo quiero, mi mentalidad fuera completamente diferente, estuviera vendiendo carros. Claro, obvio. ¿Ok? Y ahí sería yo una vendedora. Ujú. Yo no me califico como una vendedora. Ya. Yo sí me califico como una profesional en bienes raíces porque yo hago más cálculos financieros que mercadeo en compraventa. Inclusive yo no hago mercadeo, yo tengo una persona que se dedica a eso, lo hace en 3 idiomas. Ujú. Inclusive yo no sé ni cómo meterme en mi social media,
todo el mundo siempre ve y dicen que soy yo. Yo apruebo, yo digo, yo a veces soy la que tomo la foto, sí, porque a mí Ujú. eso sí me encanta, eso viene de mi familia, el tomar fotos, pero yo no sé cómo se suben las cosas, Sí, yo no sé cómo se hace un flyer, yo eso lo delego totalmente. sí, Lo mío es más ejecutivo. sí. Yo soy lo mismo. Yo prefiero como ser como consciente de dónde soy bueno y dónde soy muy malo. Entonces, mejor definir las cosas que delego y que no hago y dejarlos a los expertos. Em, Exactamente. Cuenta, tú acabaste de mencionar como unos barrios en Miami que a mí me interesa mucho como obtener un poco como una imagen de barrios donde está moviendo como el mercado de los vendedores contra también los compradores. Como de pronto hay ahora como muchos barrios que están en mucha demanda o también dentro de Miami como demasiada oferta y de pronto como sí hay oportunidades y tendencias dentro de Miami. Mira, Miami es una ciudad muy interesante porque es muy amplia. Hoy día estamos dentro de una especie de balance donde la sobreproducción de condominios que hubo en zonas como, vamos a llamar, de Brickell hacia el norte, por ese corredor de Biscayne Boulevard, Ujú, se ha estabilizado un poco porque demasiada cantidad de condominios y todavía sigue siendo mucho para la poca demanda porque un Brasil nos entra en una crisis económica, una Argentina nos empieza una recesión, no se cuentan más con la influencia de los venezolanos, los colombianos deciden que es más fácil invertir en Colombia, que es su tierra que está haciendo muy bien hoy día. ujú, Entonces, todas esas personas que generalmente invertían al año muchísimo, los franceses lo mismo, desde que tenemos el problema con Brexit, la gente se ha estado alejando mucho, ya los ingleses no vienen como antes, los ujú. franceses tampoco, el alemán tampoco, nos queda el canadiense que tiene mucha visualización, entonces ha sido un cambio que sostuvo un poco esas ventas, los mismos desarrolladores decidieron preparar los apartamentos para alquilarlos Ujú, y poder entonces así mantener los costos bajos para los que venían a invertir para, no, para vivir, porque ujú, esos apartamentos están hechos con la mentalidad de la persona que no vive en Miami. ujú, Se ujú, llaman los que consiguen una segunda casa, los que consiguen para ponerse a invertir, etcétera. ujú. Pero entonces tienes microciudades donde la gente sí van a vivir, que es ahí donde ellos viven y hacen su, su vida porque prestan un servicio, tienen algo. Por ejemplo, hay una pequeña parte que se llama Shenandoah. Shenandoah queda al oeste de Brickell, al sur de la calle 8 o de Little Havana. Es un pedacito hermosísimo en la zona de Coral Gables, por decirlo así. Pero ni es Coral Gables, ni es de Little Havana, ni es de Brickell, pero es de todo. Ujú, ¿Y quiénes viven ahí? Las personas que viven prestando servicio en los alrededores, a lo mejor es un médico, ujú. es un abogado, es un analista financiero. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que vive en un Shenandoah. Claro. Por decirte. Entonces, Shenandoah lo que está tirando cerca de Coral Gables es donde Ujú, está el un poquito más pudiente. ujú, Shenandoah que está un poquito más pegado a lo que es Little Havana ujú, es el que a lo mejor lo compró hace mucho tiempo, lo heredó de mami y papi y lo tiene alquilado o hizo dos o tres habitaciones y lo tiene como un Airbnb, ujú, etcétera. ujú. Entonces, de esa misma eh, de ese Sector, sí. sector de la ciudad, tienes algo que es muy interesante. Si te vas hacia el Southwest, pasa lo mismo, Ujú, pero por ejemplo, tenemos un Homestead que está creciendo vertiginosamente. Homestead se consideraba un pueblo. Después de los huracanes, nadie le prestó mayor atención. Cuando se ujú, empieza a desarrollar todo ese corredor de Biscayne, muchas de las personas que estaban siendo, vamos a decirlo, evacuadas de ahí, ujú, que no podían pagar los alquileres de lo que venía o porque se iba a destruir el edificio mal habido que tenían, o toda esa gente que tenían que reubicarse porque venían las firmas de mucho dinero, venían los edificios que ves hoy día. Si no se iban más hacia el norte, se iban para Homestead y si empezaron a hacer barrios malos en ujú, Homestead. ujú. O sea, la gente decente, trabajadora, no querían irse a vivir a Homestead. Ok.
Bueno, la ciudad de Homestead está ahorita invirtiendo una cantidad de dinero muy interesante, Ujú. donde están empezando los desarrolladores a ver que tienen que empezar a desarrollar allá. Van a desarrollar cosas que van dirigidas a la clase media, que son Ujú. los que prestan los servicios a los que están en la clase alta. Y Claro. bajar todo ese commute of people, como decimos nosotros. Lo mismo está ocurriendo más hacia el norte. Las cosas de la playa se están beautificando, como decimos, se están haciendo más bonitas. Entonces es una ciudad que está ofreciendo de todo un poco. Al otro lado de la 95, a nivel de downtown, tienes a La Pata. A La Pata, años atrás, cuando vivían los médicos, fue una de las regiones más bonitas. Luego, cuando fueron invadidos por la gente que prestaban servicio a los hoteles en Miami Beach, se fueron creando otros tipos de barrio. Luego empezó a venir lo que llamamos nosotros las ventas al detal de mercancías que bajaban al puerto de Miami, que antiguamente llegaban por el Miami River. Y cuando hablamos de mercancías, estoy hablando de todo tipo de mercancías, las buenas y las malas. Ujú. Fue un pequeño, vamos a decir, una comunidad que ha sufrido cada cierta cantidad de décadas, ha sufrido unos cambios muy interesantes. Pues Alapata está sufriendo un cambio de hace unos 10 años para acá, muy bonito. Se está limpiando, Ujú. está ofreciendo muchísimo. Los desarrolladores están viendo cómo invierten en cierta zona cuasi industrial, que es donde venden las cosas de las chatarras, y las mercancías ilegales, por decirlo así, para desarrollar comunidades donde sí, abajo haya un poquito de retail, que es, por ejemplo, las tiendas, los Ujú. restaurantes, Ujú. y luego subas a tu apartamento, a las residencias. Entonces, ese tipo de cosas como están haciendo en Little Ah, bueno, Havana, ujú. alrededor del río de Miami, lo quieren traspolar al otro lado de la Ujú. 836 en Alapata. Y como es una comunidad que tiene una historia muy rica, Ujú. espectacularmente hermosa, eso va ocurriendo poco a poco porque ya viví en lo que sucedió en Midtown y Design District. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con varios desarrolladores la zona de Opaloca. Ujú. Opaloca es un pueblo espectacularmente hermoso, tiene una arquitectura antigua que viene más bien de ser los españoles con influencia de los moros. Bellísima, tú juras que estás caminando Marruecos cuando ves esa estructura. Pasa que la gente que no, por haber sido una zona que fue más que todo industrial, quienes se ubicaron alrededor fueron grupos marginales y todos aquellos grupos marginales, buenos o malos, que se fueron saliendo de otras comunidades que fueron creciendo, se alojaron en Opaloca. Ujú. Y Opaloca se convirtió en una comunidad de lo que llaman zona roja. Eh, Tristemente, porque tiene tanta belleza, tanto potencial, Ujú. como te digo, es una zona industrial, pero le pusieron su aeropuerto privado. Ujú. Eh, y eso no logró impulsarse más. Pero ¿qué pasa hoy día? Mira quién tiene visión. ¿Quién se puso ahí recientemente? Amazon. Ujú. ¿Tú me vas a decir que un señor como Amazon va a abrir un lugar de logística en una zona como Opaloca sin verle futuro a esa ciudad? Ujú. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es una ciudad que está pujando. Y obviamente en todas las ciudades existe corrupción y en todas las ciudades tú tienes que ver cómo el movimiento político va surgiendo con el movimiento que la gente clama y necesita. Pero es que justamente al oeste de Opaloca, completamente hacia donde están los cocodrilos ahorita, se va a hacer uno de los centros comerciales más grandes del mundo, donde en Miami va a haber nieve y la gente va a esquiar en pleno verano. Es un proyecto que viene dentro de poco, pero ¿quién va a absorber todo eso? La gente de Miami-Dade. Ujú. Entonces, claro, tenemos el aeropuerto de Miami Internacional, pero ¿qué crees que va a ocurrir con el aeropuerto privado de Opaloca? Ya están los planos hechos, Ujú. ya las pocas tierras que están, por eso hay mucha gente que están buscando cómo terminar de comprar para poner su industria, porque saben que eso va a costar más dinero en 10 años. Por eso los desarrolladores están tratando de hacer edificios ahorita, lo más posible. Pasa que no hay quien pague ahorita para poder ver a quién se lo van a vender, a la gente de ahí.
No son gente con dinero. No, no. ¿Quién se va a mudar a esa zona roja ahora que está tratando de cambiar a naranja, por decirlo, un rosadito? Prácticamente nadie. Mm, Entonces, esas son las cosas que están ocurriendo hablando de los desarrollos de comunidades dentro de una ciudad. súper Y el interesante. gobierno sabe. Interesantísimo, es bellísimo, eso me encanta. Y por eso a mí me gusta trabajar la parte que yo me dedico, que es la de tierras, en la parte comercial, la parte de desarrollo, porque primero tengo que estudiar la historia de cada comunidad y cómo eso fue desarrollándose en pueblos. Luego conozco las familias que han estado detrás de esa historia y bueno, a veces da pena que muchas de la generación nueva no saben quiénes fueron sus abuelos y tatarabuelos, pero fueron personas que indicaron un gran paso a lo que va a ser Miami y su futuro. Es decir, no todo el mundo es Disney que sabe Ujú, por qué la Tierra y planificó de ahí a 100 años más después de su muerte. ujú. Pero esa gente en aquel entonces tuvieron visión y por eso establecieron su granito de arena, dejándole un legado a su familia. Y esas cosas de alguna manera tienen que preservarse y preservándose tienen que alimentarse para poder crecer con una armonía que van a permitir un desarrollo positivo para todo el mundo. Ya me robaste como mi próxima pregunta sobre también como pues tu profesión y tu servicio de vender los terrenos, porque a mí me parece como algo bastante complejo, porque tienes que pensar ya en todos los, no sé, como interesadores o stakeholders en inglés se dice, potenciales. Después también me imagino que vas, pues en fin, tú no estás vendiendo como un producto hecho, o No, tú estás vendiendo una visión y tú tienes que más o menos buscar una persona diciendo, chicos, este terreno es para X y se los vendo porque si ustedes como construyen esos, no sé, como proyectos de X, va a ser como exitoso. sí. Y Bueno, mira, pues sigan. eso es que en las ciudades los gobiernos analizan esas cosas, sus ingenieros, y se le llama Future Land Use. ¿Cuál va a Ujú, ser el uso de esa tierra en el futuro? Te digo un secretico, una de mis especialidades en la materia de derecho fue cuando hice el posgrado en Intellectual Property Law, ujú, en marcas, patentes, ujú, etcétera. Y algo que aprendí cuando ejercí esa carrera es cómo darle valor al intangible. No hay nada más difícil en esta vida que trabajar con intangible. ujú. Es toda la razón del mundo. Cuando tú ves un pedazo de tierra, tú tienes que visualizar qué puedes poner tú en esa tierra. Y a veces no es tierra, a veces es un swamp, a Ujú, veces es manglares, a ujú. veces es Lleno aire. de crocodilos, sí. Sí, a veces ves un pedacito Ajá. de 20 por 20 y tienes que imaginarte cómo sube la torre de cristal. Quizás mi profesión frustrada fue la de arquitecto. Yo por eso amo los arquitectos, porque yo creo que una de las personas que tiene la educación más completa para crear, Ujú, para vivir en su imaginación ujú, lo que hoy día no existe, es un arquitecto, ujú, diseñadores. ujú, Y y un poquito como entre la profesión frustrada, que eso no significa que no he leído un poquito y dibujado algo, más lo que fue mi profesión real, que es trabajar con intangibles, mezclado con lo que siempre fue mi pasión porque lo conocí desde niña, que es la finca raíz. Yo sí tengo visión de saber qué se puede hacer o qué se puede desarrollar. Y mientras más interactúo con desarrolladores, con ingenieros, con arquitectos, más alimenta mi hambre. ujú, Entonces, no es fácil, ujú, no es fácil, sobre todo cuando tienes ciudades que son un poco retrasadas o ciudades donde hay una corrupción muy grande que para que te dejen hacer algo tienes que hacer otras cosas. Yo vendo terrenos en otras partes del mundo, ujú, o al menos no, si no las vendo, las mercadeo. A veces las mercadeo hasta sin costo a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo sé el potencial que tiene un pedazo de tierra. Tú me dices a mí, yo tengo esta isla en tal sitio, yo tengo esta tierra en esta montaña, o yo tengo este pedazo de tierra que comienza desde la montaña y termina en el mar.
créeme que en la medida en que tú me estás hablando de tu terreno, ya en mi cerebro yo estoy diseñando. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿qué permiten hoy día? Tú me vas a decir vacas, piñas, qué sé yo, cualquier cosa que permitan en la agricultura y la ganadería. Me vas a decir, no, de repente está en una zona sísmica. Yo Ujú. hasta sé qué puedes hacer en una zona sísmica. Entonces me vas a decir, no, pero yo escuché que el alcalde dijo que iba a dar ciertas primicias a la gente que puedan desarrollar un lugar para cacerías o un hospital o hacer algo. Entonces, claro, tú te imaginas una montaña así, bueno, tú que estás en Suiza, ¿cuántos hoteles de salud no existen en las montañas de Suiza, que son hoteles, hoteles, pero que la gente también tiene su división que van a la parte de salud donde tienen sus enfermeras, donde van a recuperarse de una operación, donde se van a hacer un tratamiento? Eso se puede aplicar en cualquier otra parte del mundo. No, está súper interesante. ¿Y cómo, explícame cómo estás haciendo la interacción con los constructores? ¿Cómo está haciendo ahí como la interacción? Porque obviamente tú no Eso no es eres fácil tú tampoco. no eres su jefa, entonces tú tienes que, Eh, ¿cómo les explicas pues explícame un poco Mira, el dinamismo sobre el vendedor, el comprador, tú, lo que está construyendo y también como lo que está comprando. Explícanos un poco sobre también claro, cómo. hay dos maneras y las dos son complejas igual. Bien sea que conocí en algún sitio, me presentaron al desarrollador y hago lo mismo que hago con cualquier comprador. Le Ujú, pregunto su criterio, si es un ujú, desarrollador de poquitas casas, si es un desarrollador que quiere desarrollar 300 unidades o más. Entonces le pregunto si es de desarrollo vertical, hablo de edificio alto, ujú, y ya sé dónde puede serlo y dónde no, o si va a ser un desarrollo horizontal, que es lo que llamamos garden style. Y luego pregunto en dónde, ujú, obviamente, y cuál es su capacidad financiera, porque ujú, sin dinero no vas a ningún sitio, en cualquier parte del mundo. Eso considero que de las dos funciones es la más sencilla, porque ya tengo una persona con hambre. ujú. También le pregunto, obviamente, por razones de ética y por razones de saber cuánto tiempo voy a invertir trabajando de gratis para alguien, porque si yo no pongo el pan en la mesa, pues tampoco de nada me sirve ser inteligente, saber mucho si no hago dinero. Entonces ahí veo con cuántas personas está trabajando, cuál ha sido su frustración con los colegas que le han prestado el servicio y aprendo un poquito más del cliente. En otras palabras, le pregunto sobre su currículum, porque también hay muchos cuentacuentos, hay muchos que vienen frustrados, hay muchos que hicieron y después se les cayó algo, o sea que nunca levantaron ni un bloque. Ujú, Hay que tener cuidado también con eso, o porque yo me he rechazado a representar ciertos desarrolladores, ujú, porque también está lo que se llama lavado de dinero. Entonces, ujú. no, voy a ensuciar mi nombre, prefiero morir de hambre Claro, y ir a sembrar papas que ir a ayudar a un desarrollador que lo va a hacer de una manera que no es legal. sí. Pero esa sería la más fácil, que me llegue el desarrollador y la inversión mía es ir a los lugares donde ellos están. A veces las entradas para esos eventos son muy caras. Yo he pagado $1,000 para ir a lugares donde me voy a supuestamente exponer con una cantidad de gente que están en ese mundo. Yo soy una firma de una muy pequeña, soy una boutique. Ujú, Entonces somos muy pocos los que estamos aquí versus si me comparas con los colegas con los que de repente me he rozado porque me he entrenado o trabajé con ellos, como Marcus and Millichap, CRBE, NI, es decir, las firmas grandes. Pero esa es la versión fácil, la versión difícil viene cuando yo estoy sentada y empiezo a buscar tierras de hoy día se hace con Google, antiguamente manejaba y yo hoy todavía manejo, inclusive esta mañana ujú, salí y manejé un sector específico donde identifiqué tierras. Y cuando hablo tierras, puede ser que haya una construcción encima, le hace ujú. una casa, le hace un edificio antiguo, etcétera, pero eso es algo que le veo un potencial para hacer algo más. Porque quizás de repente leí que alguna ciudad van a tener aprobado una cantidad de dinero que viene de un cuerpo del gobierno, regional o nacional. Y entonces, sabiendo que tengo una cartera de desarrolladores pequeños, medianos y grandes, me pongo a buscar terrenos
y con eso hago las llamadas. A veces Ujú. tienes que hablar con un abogado, a veces tienes que hablar con un poderdante, a veces tienes que hacer 50 llamadas para llegar al dueño para que te diga, no me interesa venderlo. O sí lo quiero vender, pero no le voy a dar la exclusividad. O Ujú. no, le doy la exclusividad, pero no quiero que me lo mercadee. Ujú. Y eso es lo que llamamos off-market. Ujú. Entonces, un market de verdad, yo tengo mi contrato firmado, lo represento, pero no puedo publicar. Entonces, tengo que hacerlo personalmente Ujú. y doy con mi lista de personas. Pero Ujú. para llegar ahí es mucho lo que hay que zapatear. Ya, Eh, Tienes que invertir mucho tiempo, mucho dinero y siempre tienes que estarte educando porque esa gente siempre sabe más que tú. ya. Siempre. Interesante. Tú ahora mismo tienes una propiedad, un lote para vender. ¿Por qué no echamos un vistazo ahí y tú explicas un poco sobre esa propiedad? Yo estoy ahora compartiendo la pantalla y estoy viendo como terreno de esquina en Tampa. ¿Por qué no nos guías un poco a través de ella? Claro, bueno, ese por ejemplo es un off-market, tengo derecho a vender, el cliente quiere mantenerlo reservado por los inquilinos a quienes les alquila el terreno, que interesantemente son camiones, ¿ok? Ujú. Estamos hablando que son 5 acres, ¿verdad? Están en una esquina, pero la ubicación es fenómeno porque esa es la única vía que tú tienes para ir a Tampa desde donde estés ubicado para ir al puerto de Tampa. O sea que tú obligatoriamente tienes que pasar frente a su terreno por ida o por vuelta cada vez que te vas a montar en el crucero o cada vez que vas a mandar un cargo. Ujú. Eh, el terreno con los 5 acres, lo más interesante es que él es uno de los pocos que tiene la doble mixturación comercial y residencial. Puedes construir delante en la vía que sería lo inteligente y es la parte que está definida como comercial por la ciudad, construyes pues tus tiendas, tus servicios, tu café, tu restaurante y en la parte de atrás tienes acceso por cualquiera de las calles, la de lateral y la de atrás, construyes la parte residencial. Entonces ya se lo he presentado a 2 o 3 desarrolladores, a los pequeños y a los grandes. Unos les da miedo meterse a la parte de retail, a los que hacen retail o tiendas, no saben cómo hacerlo de residencia. Entonces lo que estoy haciendo son esos matrimonios o Ujú. esos compromisos. Mira, este sabe cómo montar tiendas y hacer un pequeño centro comercial frontal donde haya una decoración así, que remanezca un poco lo que estampa en la parte antigua, pero que también te dé un aire a que estás camino al puerto y que la gente que se le olvidaron cositas o que quieren alguna cosa más pasen y se paren. Y este sabe desarrollar la parte de atrás y lo puedes hacer con un estilo tipo townhouse o villas o puedes hacer unos edificios muy lindos. La gente en ese lugar tienen, porque yo estudié la zona, reclaman más lugares, lo mínimo 2 cuartos, 3 cuartos es un estándar, puedes hacer hasta 4 cuartos con mínimo 2 baños, tienes que tener garaje para 2 carros para marido y mujer generalmente, y entonces no importa si no pones áreas en común como la piscina, la cancha de tenis, etcétera, porque eso va a ser para gente de la clase trabajadora B, Ujú. lo que llamamos class B, class A, pero no muy caro, es para gente trabajadora. Entonces ya yo les hago el análisis de los salarios en las zonas, quiénes son los que pueden transitar, a quiénes se les puede hacer, si va a ser una cosa o la otra. Y eso es lo que estoy. Eh, Luego venimos a la parte financiera, quién va a comprar lo que se va a hacer, si va a ser una operación en efectivo o si va a llevar dinero de prestado, Ujú. porque ninguno de estos desarrolladores usan su propio dinero, muy extraño. Ujú. Y quizás hablar con el vendedor si el vendedor quisiera venir en esa sociedad, dar el terreno como parte de aval para los préstamos y salir como un socio con ganancia cuando los desarrolladores ya estén vendiendo lo que están desarrollando. Entonces, eso es un poco de lo que yo hago. Ujú. Este es un cliente que viene cuando yo vivía en Orlando, es un cliente de hace muchos años, ha seguido mi trayectoria. Eh, Él insistía que yo atendiera a todos sus empleados dentro de materia de inmigración por el negocio que tiene, pero le dije que no, que yo me quedé haciendo esto. Le recomendé varios abogados para que trabajaran lo que él necesita, pero me dijo que ya aquí encárgate de este terreno, quiero que me saques lo mejor posible. Ujú.
Se le hace el análisis de precio, se le hace el análisis de qué es lo que quiere Tampa que se desarrolle ahí, qué permiten, qué no permiten, veo que hay alrededor y entonces me puse a buscar en mi lista de desarrolladores Ujú. a quienes les voy a presentar este terreno para ese proyecto con sus diferentes modalidades. Quien quiere hacerlo todo residencial puede hacerlo, solo pide que se haga una variación, pero entonces perderá lo comercial. Quien quiere hacerlo solo comercial tiene que esperar y pedir una variación, pero es mucho más complejo. Ujú. La mixturación es perfecta. 5 acres, tú puedes hacer una cantidad de cosas en 5 acres. En Miami Beach hay una islita pequeña que no tiene ni los 5 acres, levantaron 13 edificios, Mm. bellísimos, por la densidad. En Tampa no puedes hacer eso, inclusive vas en otras zonas de la Florida Central, 5 acres, solo puedes hacer una casa, pero en ese terreno sí puedes construir cierta cantidad de lo que nosotros llamamos puertas, que vienen a ser la cantidad de unidades residenciales y Ujú. luego la cantidad de densidad comercial con estacionamiento. Ya. Wow, súper. Interesante. Em, una pregunta que para mí todavía lo tengo anotado. Antes mencionaste una palabra diciendo condominio o condo. Yo conozco esa palabra, solamente para aclarar, yo conozco esa palabra como una comunidad encerrada con seguridad y dentro de eso vivo. ¿Es el mismo concepto en Miami o en la Florida o cuando se habla sobre un condo es algo diferente? Condo viene a ser el diminutivo de condominio, ¿ok? Sí, Cuando hablamos de condominio lo estamos diferenciando de lo que es apartamento. ok, Traducido, traducido al español, por ejemplo, no hay una diferencia entre uno y el otro, ok, pero en inglés sí hay. Cuando estamos hablando de apartamento en inglés, estás hablando de una comunidad donde hay un dueño que lleva un gerente y todo el mundo está alquilado. Eso es un ok, apartamento, es un apartment complex. sí, Cuando estás hablando de condominio es donde ya es privado, donde cada una de las unidades, el dueño es una persona que lo compró y por ende tiene que pagar, sí, a una persona que maneja el mantenimiento del edificio, los aire acondicionados generales, los pasillos, las florecitas, el portón del garaje para el estacionamiento, ujú, limpiar la piscina, etcétera. Por eso del condominio se paga a esa asociación que son las que van a dirigir el funcionamiento o van a ser el papá y la mamá de ese edificio y ujú, que van a dar las directrices de cómo se va a manejar al gerente que va a gerenciar ese edificio. Entonces cada uno tiene una ya, cuota mensual, una alícuota mensual la mayoría de las veces es en base al porcentaje de lo que tú posees. Son muy raros los edificios donde se agarra la cantidad de apartamentos y se divide. Existen, ¿ok? ujú, Pero son muy pocos. Generalmente a ti te toca un porcentaje que viene a ser tu alícuota y eso se divide de manera mensual ujú, para tú tener tus obligaciones como dueño, en lo cual tú cooperas en el ujú, gasto ujú, comunitario. ujú, ya, Y obviamente, dependiendo si tienes mucho más juguetes, pagas mucho más caro. Si tienes menos, pagas menos. Y la claro, zona, nunca es lo mismo tenerlo en una zona marginal, clase ujú, C, ujú, de que una zona clase A, donde el lujo es lo que más habla. ya, Entonces, eso es como cuando vas a las urbanizaciones que le llaman gated community. ujú, Eso viene a funcionar como un condominio también, pero no son condos, es decir, sí, apartamentos, vienen a ser casas, vienen a ser townhouses, villas, sí, que es un poco como opera en Weston, por ejemplo. ajá, ok. Sí. Entiendo, entonces es más o menos como el manejo de los gastos y la administración que es más o menos la diferencia Son entre comunidades privadas. apartamentos. Sí, entiendo, Sí. perfecto. Tú tienes muchas normas que regirte. Es decir, si es de casa, no puedes pintar la casa como te dé la gana. No hay colores que fueron aprobados, Sí, tienes que guardar la arquitectura, no puedes hacer cambios, no puedes hacer nada. Bueno, lo mismo que en un condominio, que no te dejan guindar la ropa afuera, que no puedes tener muebles afuera, que no puedes subir el volumen a cierta hora, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro. Al país donde fueres, haz lo que vieres. Tú no puedes venir con tu cultura y traer todas tus cosas que para ti son normales y comunes y pretender implementarlas donde tú vas a residir. Eso eso es una de las
cosas que yo también le tengo que decir a los clientes. Eso es Entonces, buen punto. Siempre hay que adaptarse a la cultura a donde se va. Sí, es- exactamente. eso es cierto. Um, Sí. Tengo otra pregunta. Acabas de mencionar un sector, un clase A, un clase C. ¿Hay como esa, existe como esa diferencia entre sectores o clases varios en la Florida también? En materia comercial, nosotros lo llamamos en estos tres tipos de clases para diferenciar. Número uno, el año en el que la construcción fue hecha. Ujú, Mientras más reciente y la calidad, entonces vamos, clase A es la mejor, clase B es media y clase C es lo más viejo o lo que no está bien mantenido, etcétera. Eso es una. ok. Luego venimos según la ubicación. Muchas veces un edificio nuevo está en un lugar equivocado, entonces no se puede decir que es un clase A, tiene que ser un clase B. Ujú, Está dedicado a gente que son trabajadores, pero tampoco le van a venir a meter los lujos. Entonces es sencillamente una construcción nueva, pero está en una clase de desarrollo. ya. Y eso es una clase B. Clase C viene a ser sí lo que llamamos clase marginal. No significa delincuente, no en lo absoluto. Sí. Clase C es gente que vienen a ser personas que necesitan ayuda del gobierno, que las viviendas son muy viejas, algunas obviamente obsoletas. Estados Unidos, sin embargo, es un país donde presta atención a ese tipo de comunidades y siempre Ujú, manda a sus inspectores para que los dueños de los edificios procuren mantenerlo lo más limpios posible, tratar ujú, de que para la época de huracanes no haya problemas con el techo o que si viene el nivel del agua no se inunden, ujú. etcétera. Pero sí son gente de clase de cuello azul. Sí, Y son gente pobre, son gente que tienen a lo mejor un trabajito pequeño y ayuda del gobierno, o son gente que son enfermas y viven de la ayuda del gobierno, ya. pero en líneas generales no necesariamente, son gente pobre, Sí. pero no tiene que ser necesariamente mala. ¿Ok? Entonces, Eso es clase C. sí, entonces esas clases dividen también entre, pues hay, pues entre como comercial y residencial, como es un Bueno, poco, es que no, porque en materia residencial no existe ah, tanto, hablan de comunidades, etcétera, pero nosotros en materia comercial, cuando vamos a hacer un desarrollo, sí, sabemos así, vamos a hacer un desarrollo clase A, ya, dirigido a clase A, entonces ya yo sé que lo voy a ubicar en Boca Ratón, ok, cerca de la US One, hacia el este, y voy a hacer un edificio con acabados que vienen de Italia y mármol de así o cosas asado, ya. y tienen una base de precio o para alquilar o para vender, Y, que va a estar enfocado a eso. Pero el mismo edificio, si yo lo hago cerca de la 95, en el mismo Boca Ratón, más al oeste, ya estoy en otro margen de comunidad, sí, ya no lo puedo hacer igualmente elegante, ya no puedo hacerlo de una manera igual, tengo que pensar entonces lo que llamamos una clase A menos, ujú, una clase B positivo, porque va a ser un edificio nuevo. ujú, Entonces, la edad es A, pero ya por la ubicación pasa a B, porque tenemos que ver a quién se lo vamos a vender, a quién se lo vamos a alquilar. ya, Hay desarrolladores que toman el riesgo. Ese mismo edificio lo vamos a hacer, por ejemplo, en la 95 a nivel de Palm Beach, ujú, hacia el norte. Bueno, primero no van a haber edificios altos, vamos a empezar por ahí. Pero segundo, no puede ser de lujo, porque ya ahí no hay. ujú, Si bajas más a Miami, puede que sí, pero no necesariamente en Alapata, ujú, porque si el oeste de la 95 inmediatamente no puedes. ya, Quizás al este, si estás en una zona en Midtown donde tienes cerca eh, estas boutiques caras que están colocando, puede ser que te funcione, pero no ha habido el primer desarrollador que lo esté haciendo ahí pegado en la 95, están más pegadas a la US One o a la ujú, Biscayne. ujú. Y, Entonces, y ahí esto, va la real y, base. y esta es una clasificación hecho o manejado del municipio. Es todo entidades públicas y privadas. Es un análisis que hacemos dentro del análisis financiero para poder determinar precio. Ajá, Tenemos que hacer el análisis de las personas y cuánto ganan a nivel
anual, Sí, cuántas son la cantidad de números de personas que viven dentro de un núcleo familiar, si hay más solteros que gente casada, si son casados, tienen hijos o no tienen hijos, o sea, ok, ok, esos son estudios demográficos que hacemos dentro del estudio financiero. El estudio financiero en ya, materia de bienes raíces no es nada más cuánto va a costar la construcción y cómo nos va a tratar el prestamista. No, nosotros tenemos que estudiar la parte demográfica. Nosotros tenemos que estudiar cómo se está determinando los flujos de reubicación de las personas dentro de los sistemas de quienes van a abrir trabajos ahora. ujú, Este, tenemos que saber si viene una crisis, cómo va a ser el impacto de esa crisis y qué tipo de crisis va a ser. ¿Va a ser una crisis positiva o negativa? ujú, Porque acuérdate, la palabra crisis viene a ujú, definir desarrollo. Es sí, un desarrollo A. es Son buen partes punto. de análisis muy complejos. Eso no es así que nos sentamos y se nos ocurrió tomar un café y lo hicimos como nos dio la gana. No, tenemos que saber Sí, bien escoger cada granito de café, cómo lo vamos a moler, de dónde viene el café, con qué tipo de agua le vamos a poner, si va a ser destilada, si va a ser de montaña o va a ser de botellita de quién, y el calor de esa agua, qué tan caliente tiene que ser para pasar esos granos de molido. Así es exactamente el análisis que se hace a un desarrollo. O sea, sí, es muy lindo decir, ah, mira, este logró tener un listado, está vendiendo un terrenito ahí. Bueno, a lo mejor lo logró por buena suerte, que sí existe. Hay quienes tienen buena suerte, pero otros tienen que sentarse a hacer análisis y sentarse a ver el mapa y estudiar el mapa, llamar a la ciudad que van a permitir aquí, ah, no vamos a permitir nada porque resulta, como pasa ahora en Opaloca y en casi todo Miami, los desarrolladores están empezando a colocar cláusulas que están liquidando con los contratos, que es por un moratorium que sacaron sobre la elevación de las aguas, lo que llamamos las cloacas, las aguas ujú, negras, cuando se satura Miami con el agua que viene de los huracanes, por el que cae de lluvia y por el que viene del mar cuando sube, se tapan los inodoros y empieza a salirte del inodoro todo lo que hay, hasta las culebras. Entonces, ¿quiénes van a trabajar con el backflow of the sewer? ujú, Y ahí estamos lidiando los brokers. ¿Cómo vamos a hacer con la ciudad? ujú. Que a lo mejor ya se hizo la transacción. Estamos cerrando mañana y vino un inspector y sacó un comunicado y dijo, quien quiera que sea el dueño tiene que ponerse aquí, no va a haber construcción. Entonces el dueño de la tierra nunca tuvo una tierra que sea mercadeada, porque Mm, aquí nosotros podemos vender cuando con la libertad y hay cambios, free, clear and marketable. Y cuando una ujú, tierra no es marketable, que ujú, no se puede desarrollar, ujú. Pues difícil. no puedes ni poner caballos ni sembrar papas. Sí, no, Eso. claro. Ah, voy a preguntar otra cosa. Ya estamos hablando mucho, pero me encanta tanto. Entonces pregunto Mm, otra cosa porque acabaste de Estás mencionar. abusando. Debieras Acabaste hacer de, parte uno, parte 2, parte 3. acabaste de mencionar una cosa sobre el agua y que se hunde o que no sé, como haya mucha lluvia. ¿Cómo, cómo me lo puedo imaginar y cuál es tu opinión sobre eso? La situación en la Florida y en Miami, que no sé, cómo hay chistes o no, ni siquiera chistes, pero como ideas que en 10 años ya no va a existir en Miami. Mira, eso es algo mucho más complejo que solo la política, ¿verdad? Lo que llaman global warming. Yo te voy a decir una cosa y a lo mejor tú lo estudiaste y todos ustedes lo estudiaron. La formación de la Tierra sucede por complejos, cosas que vienen de las galaxias y pegan con la Tierra, cosas de que hay dentro de la Tierra que explotan y salen transformadas en forma de terremoto, de volcanes, y se expande y se encoge. La gente dice que los polos se están derritiendo, pero hay otras cosas que se están congelando. Yo creo que en el movimiento de rotación y traslación, como todas estas peloticas que nos enseñaron cuando nos enseñan el movimiento de la rotación y la traslación, la Tierra está pasando por un movimiento donde los rayos solares que antes pegaban al Ecuador Ujú, están pegando a otro Ecuador. Pasa que se ha movido ujú, desde que inventaron que era el Ecuador
y ahora ha cambiado la posición y en esa posición se ha volteado y eso que antes era congelado y no había forma de derretirlo, ahora está teniendo un poquito más de calor Ujú, y se está derritiendo. ¿Qué pasa cuando se derrite? Sube niveles de agua, ujú, unas zonas van a estar inundadas, otras zonas van a tener sequía. ujú, Si nos ponemos a pensar antes del desierto de Sahara y toda esa zona del África, eso corrían ríos y habían una vegetación preciosa. ujú, Hoy día es un desierto. Y donde está el Canyon Ranch y donde están todas esas montañas rojas espectaculares, tú puedes ver las diferentes formaciones donde hubo una época que eso estuvo lleno de agua. ujú, La Florida es un pedazo de arena, es una península. ujú. Si nos va a venir y cuándo nos va a venir el que todas esas olas grandes vengan y nos inunden, por supuesto es factible. ¿Va a ocurrir ahorita? No lo creo. Yo Mm, creo que van a pasar muchas otras centurias. Tiene que esperar a que esa tierra siga convirtiéndose en algo. ujú. Mira, bien sencillo, el que le dé miedo que vaya e invierta allá en Suiza. Vamos a vender en Suiza. Dale, de una, bienvenidos. Eh, es así. Es como, y estás en Suiza y de repente ocurre un terremoto y se Sí, abrió la sí, tierra. Pues, no, se claro. acabó. Sí, sí, sí. No, no, Entonces, no, no, es así. a mí solamente me preguntó como, Sí. no sé, como... Pero sí es un problema que viene de la infraestructura de la ciudad, es un problema donde por qué permitieron todas esas construcciones alrededor del corredor de Biscayne, saturando una ciudad con una cantidad de condominios que no se pueden vender, que los están alquilando porque no los pueden vender, pero lo permitieron. Ah, pero entonces no saben qué hacer cuando llueve y vienen los huracanes porque todo el mundo se inunda. Mm, Pero pasan todas las inspecciones del mundo porque existe razones para que pasen. ya, sí. Caemos en lo mismo que No, es existe en cierto. partes del mundo. Sí. No, mira, Jacqueline, estás diciendo que vamos a hacer otra parte. Otro día vamos a hablar Deja que sobre... la gente te diga qué quieren preguntar, a ver por dónde quieren ir. Es mucho, es un tema apasionante, son muchos años de estudio, tú lo has dicho, son muchas cosas que hay que compartir y no es algo simple, es muy complejo. Si tú solamente vieras un día un pedacito de una hojita de Excel para la cosa más sencilla que yo hago y trabajo con un desarrollador, te mueres de infarto. Sí. ¿Cómo llegan los números ahí? Da susto, Mm, pero por eso uno se educa. Yo te digo una cosa, como decía yo cuando ejercía mi carrera de derecho, yo creo que yo estudiaba más psicología que derecho, ujú, pero tenía que estar al tanto de las leyes y realmente yo apliqué más psicología. Aquí, como esa parte de trabajar del mercadeo no me interesaba mucho y regalé esa psicología a los que están dedicados en eso en mi oficina, yo prefería hacer esta parte de gerencia que es la pasión. Yo estudio mucho más finanzas, ujú. estudio mucho más ingeniería que nada que tenga que ver con la finca propiamente dicho. Mm, Es obligatorio, tengo que estar al margen de todas esas cosas. mm, Y de verdad que odio la política, o sea, a lo mejor de joven tuve una pasión espectacular, pero hoy día no, y la politiquería me cansa, pero es un mal con el que tenemos que vivir. Gracias a Dios existen gente especializada, yo los llamo diplomáticos, que pueden lidiar con todo eso. Yo lo único que le pido es que me traigan el resultado de lo que yo necesito para poder hacer algo que va a ser positivo para una ciudad, que va a ser lindo para un desarrollo. Mira, cada vez que yo paso por una construcción y veo la gente mezclando cemento, las grúas, los trabajadores, me emociona. Eso es mm, precioso. Y mm. donde tú vayas, que tú ves eso ocurriendo, esa ciudad tiene prosperidad. Sí. Es- Bueno, Jacqueline, pienso que fueron buenas últimas palabras. Gracias. Mira, ¿cómo se puede contactar a ti? ¿Cómo si alguien ahora está interesado en comprar, invertir, antes de obviamente preguntar si todas las preguntas que hay que preguntarse, ¿cuáles son tus datos de contactar? Sí, cómo no, si lo pudieras colocar. El más fácil viene a ser mi teléfono, que está erradicado en la Florida. Se comienza con el uno o el símbolo de suma, 305-213-2393. Ese viene a ser mi teléfono, que lo uso de WhatsApp también.
Tengo varios correos electrónicos, a mí particularmente me gusta más usar el de Gmail y lo utilizo con el nombre de mi empresa primero, Deluxe, DLUXJED, @gmail.com. Perfecto. Eh, Sí, yo creo que ese es mucho más seguro también. súper. Eh, Gracias. No, gracias a ti. También lo voy a poner en la descripción, tus datos de contacto y obviamente también se puede contactar a ti a través de la casa. Ah, Por supuesto. Jacqueline, fue un placer, me ha encantado. Me ha encantado muchísimo hablar contigo. Muchísimas gracias por toda la información, por hablar, darnos pues una imagen tan ancha de toda la Florida y con toda la expertise que tienes en todos, pues en todos los áreas que acabas de mencionar. Especialmente me fascina pues toda la parte de la compra del terreno y pues construir sobre eso como proyectos y que hay que tener en cuenta pues cuando se hace eso. Súper, no, me fascinó, me fascinó tu historia y tus Gracias. palabras. Muchísimas gracias y pues muchas gracias y que Hasta, estés muy bien. Gracias, estamos hablando. gracias. Pronto. Hasta luego. Bye bye. Chao, chao. Encantada. Chao.